tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, terminado un poco o aparcado el terremoto Lamine y su espantada de la selección después de clavársela al seleccionador Luis de la Fuente, toca hablar de lo que más importa, ¿verdad? Y lo que más importa es el Real Madrid. Lo que más importa en lo deportivo, por lo menos a mí, y creo que a vosotros, es el Real Madrid. Sigue larvada estos días la situación de Xabi Alonso y del vestuario, y a mí me sigue dando la impresión de que los jugadores le están midiendo. No voy a decir que le estén haciendo la cama, porque no me consta, pero sí que le están echando pulsitos, le están empezando a retar, porque un vestuario con jugadores, digamos, con tanto nivel de divismo como el del Real Madrid, es un vestuario complejo de manejar y Xabi Alonso lo sabe porque antes de entrenador fue futbolista y perteneció a vestuarios con tantos divos o más de los que tiene el actual vestuario del Real Madrid. Y Xabi Alonso sabe perfectamente que cuando el futbolista huele la debilidad del técnico, igual que cuando el tiburón huele la sangre, empieza a retarlo y empieza a ponerlo en peligro. Yo creo que la actitud de los jugadores del Real Madrid, no de todos, pero de sí de algunos y muy señalados en el estadio de Vallecas, deja bien a las claras que hay jugadores que están desenchufados, desencantados con el entrenador, enfadados con el entrenador, y que creen que el entrenador, bueno, pues no está siendo justo con ellos, ¿no? Esto es como cuando en la clase el alumno cree que el profesor le tiene manía y que la culpa de su mal desempeño digamos, en las asignaturas, en la comprensión lectora y en convertirse en un hombre de provecho es por culpa del profesor y no por culpa de su propia desgana. Esto es un poco lo que le ocurre al vestuario del Real Madrid, pero vamos a intentar diseccionar un poco quién es quién en el vestuario y qué jugadores tiene Xabi Alonso de su lado y en su contra. Si queréis podemos empezar por los jugadores que estarían en un cuarto escalón, que es el de no sabe, no contesta, y yo creo que ahí habría tres jugadores, dos de ellos han estado tiempo lesionados, el primero de ellos es Ferland Mendy, el segundo de ellos es Antonio Rüdiger, que está poco a poco volviendo a tocar balón y que tiene su reaparición próxima, y el último es Trent Alexander-Arnold. Estos tres jugadores no están ni a favor ni en contra del entrenador, puesto que apenas han trabajado con él, y eso que Trent, bueno, estuvo durante el Mundial de Clubes, pero también su lesión y su proceso de adaptación, no solo al Real Madrid, sino a la vida en España, le convierte, pues eso, en un jugador que va un poco por libre y que no pertenece a ningún grupo en el vestuario, en este caso ni a los que apoyan a Xabi Alonso, ni a los que digamos que están indignados con el entrenador. Vamos a empezar por los indignados, precisamente, por los indignados con el entrenador, que serían 5 jugadores. El primero de ellos es Fede Valverde, uno de los capitanes del equipo, de facto es el que suele ser el capitán cuando no está Dani Carvajal, cuyo enfado nace de aquella rueda de prensa previa al partido ante el Kairat Almaty, en la que dijo que él no había nacido para ser lateral derecho. Él iba a ser lateral derecho al día siguiente en el partido de Champions y a la vista de sus declaraciones Xabi Alonso lo dejó los 90 minutos en el banquillo, lo puso a calentar con aquellas imágenes en las que Fede estaba visiblemente enfadado y parado y sin hacer ningún tipo de ejercicio de calentamiento, y a partir de ahí todos los minutos de Fede Valverde del Real Madrid han sido como lateral derecho. Es decir, si no habías nacido para jugar de lateral derecho, todos los minutos de lateral derecho. Es cierto que sin Carvajal, de baja médica, y sin Alexander-Arnold, que aunque volvió a la convocatoria ante el Liverpool, ante su ex equipo, pues fue suplente en Anfield y fue suplente en Vallecas. Fede Valverde, indignado número 1 con Xabi Alonso. El segundo, obviamente, es Vinicius. No hace falta recordar sus caritas cada vez que ha sido sustituido, sus enfados y el numerito del día del Clásico, con el que prácticamente alcanzó su cenit como niñato y como futbolista incapaz de asumir el orden jerárquico en el que en un vestuario manda el entrenador y los jugadores obedecen las decisiones del entrenador, les gusten o les disgusten. De hecho, toda la crisis actual en el Real Madrid se inicia por el caso Vinicius. No solo por el numerito que monta el brasileño, sino por la gestión posterior en la que ni el club, en la figura de su presidente o consejeros, se pone del lado del entrenador, ni la plantilla tampoco, con lo cual Vinicius sale triunfador de su numerito, emite un comunicado vergonzoso y vergonzante en el que pide perdón a todo el mundo menos al entrenador
y esa herida queda cerrada en falso en el vestuario, larvada. Tercer indignado, Jude Bellingham, enfadadísimo por quedar señalado en el Metropolitano, por ser sustituido en plena debacle del equipo, y un jugador que, aunque poco a poco el entrenador trata de volvérselo a ganar, asegurándole que va a ser importante, porque eso es evidente, que Jude Bellingham va a ser importante para Xabi Alonso, pero todavía la tiene guardada. Entonces Bellingham está en el lado de los detractores del Xabi Alonso. Y los dos últimos indignados, hasta completar ese repóquer, son Rodrigo y Hendrik, cada uno por sus circunstancias. Rodrigo ha pasado de ser titular indiscutible en las dos últimas temporadas para Ancelotti a ser suplentísimo, apenas 3 partidos de titular en lo que va de temporada. Y Hendrik, que es un jugador al que Ancelotti solo utilizó en la Copa y de manera muy residual en la Liga y en la Champions, ni siquiera ha debutado. De hecho, lo más normal es que Hendrik acabe saliendo cedido en cuanto se abra la ventana del mercado de invierno. Así que tenemos 5 indignados con Xabi Alonso: Fede, Vinicius, Bellingham, Rodrigo y Hendrik. Luego hay otros 7 jugadores de la plantilla que digamos que tampoco comen en la mano del entrenador. Con lo cual, si lo sumamos a los indignados, ya tienes 12, ¿eh? Ya tienes 12 y uno de ellos va a ser portero y ahora lo contaremos, con lo cual tienes casi para hacer un 11 titular. Lunin es uno de esos jugadores que no comen en la mano de Xabi Alonso porque no le ha dado ni una oportunidad y es poco probable que se la dé, al menos hasta que llegue la Copa. No es que esté en contra del entrenador, pero cree que de vez en cuando algún minuto, aunque fuera de manera testimonial, alguna titularidad en algún partido suelto de Liga podría haber tenido. Esto es lo que cree el jugador, que renovó a sabiendas de que iba a seguir chupando mucho banquillo a la sombra de Courtois. Tenemos a Raúl Asencio, un jugador al que Xabi Alonso señaló clarísimamente en el Mundial de Clubes, porque no le gusta, porque no es el perfil de central que le encaja y porque ha llegado a jugar con Tchouaméni por delante de él, por supuesto con Hausen, Rüdiger y Militao por delante de él. Es decir, ha pasado a ser cuarto o quinto central y en cambio su actitud en Vallecas fue para tapar bocas a su entrenador. Así que chapó para Raúl Asencio por saber asumir su rol, pero es verdad que está en el grupo de los que no comulgan, de los que no comen en la mano de Xabi Alonso. Otro de ellos es Dani Ceballos, un jugador que tuvo la maleta hecha para marcharse en los últimos días del mercado invernal y que no se fue pues porque su familia y sus agentes se descolgaron pidiéndole en el último minuto más dinero al Marsella después de que estuviera cerrado el acuerdo. El cuarto, después de Lunin, Asencio y Ceballos, sería Dean Hausen, aunque ha sido titular indiscutible para Xabi. 2 toques de atención del técnico Tolosarra en los entrenamientos han provocado que el hispano-neerlandés no comulgue del todo con las ideas de su entrenador y de hecho ha contribuido a su bajo rendimiento en los últimos partidos en los que está desconocido. Tampoco es íntimo de Xabi Alonso Camavinga, que es un jugador que por un lado tiene una amistad estrechísima con Vinicius y por lo tanto está al lado de Vini, igual que le ocurre a Militao, que sería otro de los 7 que están en el grupo de los que no comulgan con Xabi, por amistad con Vini y porque Camavinga cree que debería tener más minutos de los que tiene en el Real Madrid. Los 2 últimos de este grupo de 7 son 2 jugadores que eran suplentes para Ancelotti, aunque el año pasado jugaron muchos minutos, Fran García y Brahim, pero en el caso de Brahim no solo está detrás de Mastantuono, sino ahora que ha vuelto Camavinga, también está detrás de Camavinga para ocupar ese flanco derecho del ataque, y en el caso de Fran García ni siquiera la baja forma de Álvaro Carreras le ha concedido minutos más allá de un partido, algún momento puntual de partidos. Entonces, Xabi Alonso tiene 12 tipos o que están indignados con él o que no comulgan con sus ideas, a los que no tiene seducidos. Por último, estaría el grupo de los 6 apoyos que sí tiene el entrenador del Real Madrid en su plantilla, que son muy fáciles de dilucidar. Su guardia petroliana a la cabeza, Kylian Mbappé, su jugador franquicia, insustituible, el hombre que acapara todos los halagos. Al lado de Mbappé, por supuesto, Aurélien Tchouaméni, que ha jugado todos los partidos como titular y solamente una lesión le ha apartado del equipo en el partido ante Vallecas, ante el Rayo. El tercero de los apoyos de Xabi Alonso es otro apoyo de peso, que es Dani Carvajal, el capitán que le conoce y que ha sido compañero de él, sabe perfectamente cómo es Xavi y está convencido de que es un entrenador perfecto para el Real Madrid.
El cuarto de los apoyos de Xabi Alonso también es otro tipo de peso en el vestuario, que sería Thibaut Courtois, que ve como el equipo está mejor trabajado ahora de lo que estaba con Ancelotti, por lo tanto él se ve menos expuesto, aunque en algún partido le ha tocado, por ejemplo en Anfield, volver a ponerse ese traje de superhéroe que tantas veces se ponía con Carlo Ancelotti. Y los dos últimos de los 6 que sí apoyan al entrenador son los nuevos, Álvaro Carreras y Mastantuono, en ambos casos chicos muy jóvenes, chicos recién llegados al Real Madrid y chicos a los que Xabi Alonso les ha concedido la camiseta de titular. Así que en esa situación de 5 jugadores indignados, 6 jugadores de apoyo, digamos, explícito hacia el entrenador, 7 jugadores que no comulgan del todo con las ideas de Xavi, con la manera de entrenar de Xavi, y 3 que no saben, no contestan, así quedaría dividido el vestuario del Real Madrid en torno a la figura de un Xabi Alonso que va a tener que trabajar y mucho para poder coser las heridas de un vestuario iniciadas con el caso Vinicius y que se cerraron en el falso. Tiene mucho trabajo por delante y los resultados, ojito, que no lo curan todo.